Gracias. ¿Cómo están, iglesia? ¿Bien? Qué bueno, me alegro, me animo. Nada, quería comenzar contándoles una anécdota que, bueno, viví hace un tiempo. Y es que en Venezuela se acostumbra mucho cuando uno va a la playa a comer pescado frito. Uno siempre que va a la playa es como que ya sabes que vas a comer pescado frito. Entonces, nada, fuimos mi familia, mi papá, mis hermanos y yo. Y estábamos ahí en el restaurante y nos dijeron, mira, tenemos un pescado fresquito, fresquito, fresquito. Y nosotros, bueno, buenísimo, ¿no? O sea, buenísimo porque vamos a comernos un buen pescado. Y entonces, nada, esperamos ahí, esperamos. Y como a los 40 minutos, 45 minutos, llegan y nos sirven esos pescados. Y la verdad se veían súper sabrosos, ¿no? Imagínenselo. El pescadito frito así, o el orocito, al ajo, al perejil. Los tostones, en Venezuela se come con tostones. ¿Sabes cuáles son los tostones? El plátano macho, frito como aplastadito, con ensaladita arriba y queso. Y aparte le ponen un poquito de salsa. Entonces, no pueden interrumpir, acuérdense. Nada, o sea, se veía súper bueno, pero empezamos a comer y los pescados no están tan buenos como parecía. Una decepción total. Habíamos esperado todo ese tiempo y cuando empezamos a comer estaban como viejos, estaban como no sé, no estaban frescos, estaban como chiclosos. Y nada, decepción, nos paramos, dijimos, mira, la verdad no nos gusta, nos fuimos y nada, porque nos habían ofrecido unos pescados frescos, que no estaban frescos. Entonces yo me acordé de esto porque hace unos días estaba leyendo una historia que realmente no sé si es verdad, ¿no? Es una historia que me gustó mucho, pero realmente no es importante si es verdad o no, lo importante es lo que nos enseña, ¿no? Y resulta que es la historia de cómo en Japón lograban mantener los peces frescos para que los japoneses puedan comerse un pescadito fresco, ¿no? Porque así como a nosotros nos gusta el pescado fresco, a los japoneses también, porque además su gastronomía lleva muchos peces, muchos pescados, ¿no? Y resulta que cerca de las aguas de Japón, o sea, en la costa cercana, ya como que no había muchos peces. Y entonces empezaron a idear maneras de cómo podían traer peces desde más adentro para poder consumirlos frescos. Al principio, como más adentro tenían que ir, más se tardaban en volver y cuando tenían los pescados, o sea, los peces pescados, ya no, o sea, tenían que mantenerlos frescos. Entonces agarraron e instalaron en las embarcaciones, instalaron cámaras refrigeradoras. Es decir, pescaban y echaban todos los pescados ahí. ¿Para qué? Se congelaran y luego llegaran y pudieran venderlo y no se dañaran, no se echaran a perder. Pero los japoneses, que eran muy exigentes con sus pescados, se daban cuenta que era un pescado congelado, no les gustaba, no les servía, el sabor había cambiado. Entonces resulta que estas compañías que habían invertido mucho dinero en traer esos pescados estaban perdiendo dinero. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos para que los pescados se mantengan frescos? Agarraron y en lugar de poner las cámaras refrigeradoras, instalaron tanques de agua. Y entonces para no congelar los pescados, sino para tenerlos ahí como vivos, ¿no? Y entonces empezaron a echar todos los pescados ahí, los echaban. Y llegaban, luego de un tiempo llegaban de nuevo a la costa y los pescados como estaban allí y no estaban en su ambiente y no había como que nada interesante, no había nada que hacer, se aburrían y dejaban de moverse. Y los japoneses notaron que el pescado sabía diferente también, porque no era un pescado que se movía, no era un pescado que estaba en su ambiente, digamos, ¿no? Y la gente y las compañías dijeron, pero ¿cómo hacemos ahora? Y lo que hicieron fue una idea, yo digo maestra, ¿no? Agarraron y pusieron un tiburón del tanque. Dentro del tanque donde estaban poniendo los pescados, ahí pusieron un tiburón. Y entonces resulta que cuando echaban los pescados ahí, los pescados decían, o me muevo o me comen. Y entonces llegaban esos pescados luego de ese tiempo que estaban ahí fresquitos, y a los japoneses les gustaba. Y dijeron, bueno, así fue digamos, la fórmula secreta para que estos pescados se mantuvieran frescos, ¿no?
Y en Santiago, vamos a leer un poco ahora en el libro de Santiago del capítulo 1, en Santiago nos habla un poquito de algo parecido, ¿no?, a lo que puede ser mantenernos frescos. Porque ciertamente necesitamos mantenernos como activos, ¿no? Necesitamos como ese tiburoncito por ahí que nos esté diciendo como, si no te mueves te como, si no te mueves te como. Santiago 1, vamos a leer ahí Santiago 1, versículos del 1 al 4. Voy a leer primero la traducción lenguaje actual. Dice así: yo, Santiago, estoy al servicio de Dios y del Señor Jesucristo y les envío un saludo a los cristianos que viven en todo el mundo. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Un principio, un final. Deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. La Nueva Traducción Viviente dice así: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, y presten atención aquí, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Amén. Y es interesante ver que en este libro de Santiago, que probablemente es el primer libro que fue escrito del Nuevo Testamento, que está ya un poquito hacia el fondo, probablemente haya sido el primer libro que se escribió. Y aparte del primer libro que se escribió, Santiago de una vez comienza, él dice: hola, recuerden las dificultades. Mi nombre es Santiago, recuerden que las dificultades tienen que ta. Es decir, para Santiago era importante destacar que en momentos de dificultad era importante mantenerse felices, era importante mantener un buen ánimo. Dice así: deben sentirse muy felices. Considérenlo como un tiempo para alegrarse. Era muy importante para Santiago establecer esta prioridad. Es como si yo me presentara y dijera: hola, soy Argenis, los tequeños se comen sin salsa de arándano. O sea, es importantísimo. Los tequeños son con guasacaca, hermanos, ¿ok? Salsita de ajo, pero arándanos, por favor, no hagan eso. Por lo menos no delante de mí. Entonces resulta que para Santiago era súper importante dejar claro que en medio de dificultades había que tener un buen ánimo, había que mantenerse alegres, había que decir: bueno, aquí estoy, venga tiburón, pero yo me voy a mantener alegre, ¿sí? Porque si no, no vamos a estar frescos. Y es que la frescura tiene un precio. Mantenerse fresco, mantenerse activo, mantenerse, digamos, en esa alegría tiene un precio. Y son esas dificultades que a veces podemos estar pasando, son quizás las cosas que tenemos que pagar para mantenernos activos. Porque si no, vamos a ser como los pescaditos en el tanquecito sin el tiburón. Vamos a empezar a dejar de movernos, vamos a empezar ahí a ponernos flojitos y no vamos a tener el mismo sabor. Perdonen la comparación con el pescado, pero es algo que nos llama bastante la atención saber que dentro de nuestra vida estas dificultades o estas pruebas pueden llevarnos a ser mejores. Pueden llevarnos, como dice la palabra, al final de estos versículos, en el versículo 4, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Entonces dile al que está a tu lado: alégrate en la prueba. No te faltará nada. Amén. ¿Quiénes se contentan ahora en las pruebas? Ay. ¿Quiénes se contentan ahora en las pruebas? Voy a dejarlo para el final, la pregunta de nuevo, para que piensen. Ok, entonces, ¿realmente es malo el tiburón? Podemos hacernos esa pregunta. Y si hacemos esa pregunta,
nuestra perspectiva va a cambiar de una manera totalmente, digamos, violenta. Vamos a empezar a ver las cosas de una manera diferente. Y yo, imagínense, después de unos cuantos años entendí que ese pescadito que me comí ese día no había pasado por dificultades. Estaba duro y estaba viejo. No había pasado por ningún lado. ¿Ok? Entonces, las pruebas no son para destruirnos, sino son para edificarnos. Esto me hace acordar, mi mamá, hace unos años, nosotros, bueno, por situaciones de la vida, estábamos, digamos, en momentos difíciles, ¿no? Y entonces, claro, ella tiene una amiga y resulta que la amiga le decía, ay, no, Yajaira, mi mamá se llama Yajaira. Resulta que esta semana he estado muy deprimida, paso todo el día acostada en cama, no me provoca hacer nada, me siento mal por las cosas que me están pasando, y nada, no hago nada, estoy como simplemente tirada ahí, sin ánimo, sin ganas, ¿no? Y entonces mi mamá viene y me cuenta la cosa, pero me lo cuenta como molesta. Y me dice, mira, ¿cómo es posible? No sé quién me dice que está deprimida, que no puede hacer nada, que se sienta en su casa todo el día y lo que hace es acostarse, ni siquiera come, ni siquiera le dan ánimo de comer. Cónchale, yo quisiera deprimirme. Yo quisiera quedarme en mi casa, en mi cama, todo el día acostada sin hacer nada. Me provoca como deprimirme. Pero cada vez que me voy a deprimir, vienes tú o viene tu hermano, mamá, tengo hambre, mamá, no sé qué, mamá, esto, el trabajo, hay que ir a trabajar, mamá, no sé qué, mamá. Y yo digo, wow, qué importante es esas dificultades, esas cosas para mantenernos ahí activos. Entonces, cuando veas que algo viene ahí, cuando veas que viene el tiburón, no te aflijas. No digas, ay, ese tiburón, ay, no. Dice, viene el tiburón, me voy a parar, me voy a activar, porque hay cosas que hacer. El Señor me está llamando a hacer cosas grandes y yo no voy a permitir que ese tiburón, que Satanás vaya a interrumpir el propósito que el Señor tiene para mi vida. Amén. Miren, hablando de esos tiburones, nosotros, mi esposa y yo, ya casi todos saben, nosotros vivíamos antes en Alemania y bueno, al principio fueron unos momentos muy, muy tensos, muy ahí de depresión. Pero nosotros llegamos y fue una locura. Yo digo que el Señor fue el que nos llevó, ¿no? Obligatoriamente, porque yo soy una persona mucho de planificar cosas, de decir, bueno, voy a hacer esto, tengo tanto tiempo para hacer esto, tengo este dinero para hacer esto y bueno, todo bien, mi mente descansa, ¿no? Pero mi mente estaba descansando desde antes, porque si no, no hubiese hecho esa locura. Nosotros nos fuimos a Alemania y teníamos nada más una semana de alquiler pagada. Teníamos 400 euros en el bolsillo y de esos 400 euros debíamos la semana de alquiler, porque nos habíamos hecho un favor para pagar esa semana de alquiler y debíamos 380, o sea, literalmente teníamos 20 euros en el bolsillo. Y nosotros llegamos ahí, ¿no? Todos ilusos, todos tranquilos, hasta que en la noche de ese primer día que estábamos en Alemania, como que caímos en cuenta, ay, ahora. Pasaje solo ida, ¿vieron? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y entonces fue como que, o sea, como que yo me duerma en este momento, o sea, ya había pasado uno de los días de la semana que teníamos alquilada. Uno, nos quedaban 6, cuenta regresiva así contando, tacata, tacata, tacata. Y ese día en la noche dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y nada, nos tuvimos que parar al día siguiente de estar ahí en Alemania. O sea, fue como que el primer día, visitamos una plaza bonita, vimos las cosas y después en la noche, realidad. La realidad llegó a nuestras vidas. Llegó el tiburón, lo echaron ahí. Y nada, teníamos unos amigos ahí y a mi esposa, yo gracias a Dios, en esa movedera y esa cosa, conseguí trabajo rápido. Nosotros llegamos un viernes y ya yo el miércoles estaba trabajando. Mi esposa se puso a buscar trabajo y ella le dieron un papelito, unos amigos le dieron un papelito que decía qué debía decir para ella poder conseguir un trabajo. Y entonces ella le dijeron, mira, en español, hola, me llamo Stephanie, busco trabajo, estoy disponible para allá.
Y entonces, en eso fue en alemán, pero se los digo en español. Y entonces ella se fue y cargaba su papelito, ¿no? Y veía y entraba en las tiendas y decía, yo soy Stephanie, busco trabajo, estoy disponible. Vale. La segunda Stephanie, el segundo trabajo decía, hola, yo Stephanie Ser, buscar, disponible, trabajo hoy. Luego como a la cuarta decía trabajo Stephanie, yo soy. Y ya después ya no sabía qué decía, porque el papelito se le perdió, imagínense. Y ella ya entraba a las tiendas, de verdad, mi amor, te admiro mucho, yo no lo hubiese hecho. Ella entraba a las tiendas sin saber lo que estaba diciendo. O sea, ella decía lo que ella vocalmente recordaba haber dicho. Un guachu guachu, rocotocón. Y yo me imagino a la gente. Como se podrán haber imaginado, ella no consiguió trabajo ese día. Pero gracias a Dios, gracias Señor, porque Él es muy bueno. Y si uno se mueve, Él se mueve con uno, mis hermanos. Y no pasó mucho tiempo cuando nosotros los dos ya estábamos trabajando. Estábamos ahí peleando con ese tiburón, pero estábamos activos. Así que mi mensaje para ti, hermano, hermana, el día de hoy, mantente activo. Si ves que viene un tiburón a tu vida, por decirlo de esta manera, ¿no? Imagínense, ahora no van a poder dormir sino pensando en el tiburoncito. Tiburón sin. Cuando veas eso en tu vida, actívate. Tienes la promesa y la certeza de que el Señor estará contigo. Nos lo dice su palabra. ¿Quiénes creen que la palabra es verdadera, es eficaz, es palabra de Dios? Que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra dice, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Y la traducción lenguaje actual, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Amén. Y hermanos y hermanas, hay algo que nos ayuda. Realmente hay algo que nos ayuda mucho a afrontar esta dificultad, a afrontar las pruebas, y es algo que se llama gratitud. Cuando nosotros estamos en un problema, en una circunstancia o en cualquier momento de nuestra vida, sea bueno, sea malo, lo mejor que podemos tener es una actitud de gratitud. ¿Por qué? Porque eso cambia nuestras perspectivas. Ya no vemos el tiburón como algo malo, sino lo vemos como algo bueno que viene a edificar nuestra vida. Amén. Y en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18, dice así: estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en todas circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Amén. 3 puntos, aquí les voy a mencionar 3 puntos que hay que tener en cuenta con respecto a la gratitud, y esto que nos habla aquí en 1 Tesalonicenses. 1, como el primer punto, la gratitud nos permite devolverle algo a Dios. Cuando nosotros somos alegres, cuando una persona está agradecida, se siente dadivosa, se siente con ganas de dar. Y no necesariamente dinero, sino tiempo, ayuda a una persona que lo necesita. Y tú puedes estar en un momento muy malo, puedes estar en una circunstancia muy difícil, pero si tú te sientes agradecido con el Señor, vas a estar ahí para ayudar a otras personas. Y se puede estar cayendo tu mundo, pero tú estás agradecido con el Señor y estás confiado en que el Señor te está ahí apoyando, que va ahí contigo, y tú ayudas a otras personas. Y estás ahí para ayudar, para prestar esa ayuda. Y la gente dice, bueno, pero ¿qué le pasa a este? Mira, su mundo se está cayendo, pero está aquí para mí. Porque entendemos que como cristianos, cuando dijimos que sí al Señor, tenemos un Dios que nos apoya, que nos ampara, que nos cuida y nos guarda. Amén. Como segundo punto, la gratitud transforma nuestra manera de ver las cosas. Una persona agradecida cambia su manera de ver las cosas. En lugar de ver el vaso medio vacío, lo ve medio lleno. En lugar de ver que el tiburón te viene a comer, tú vas a ver que el tiburón viene a edificarte, viene a ayudarte, viene a hacer ese momento en el que tú necesitas crecer, ¿sí?
Porque nosotros como cristianos estamos en un crecimiento constante. Siempre tenemos que ir a más, ir a más, ir a más y no dormirnos en el estanque. ¿Amén? Y como tercer punto, la gratitud nos mantiene en el propósito de Dios. Una persona agradecida sabe que está pasando por un proceso y es agradecida de las cosas que Dios quiere hacer en su vida y por lo tanto se mantiene en ese propósito. Amén. Una persona agradecida dice, hoy aquí estoy, me voy a mantener porque sé que en medio de esto el Señor está planeando algo mucho mayor, algo mucho más grande, algo para edificarme y algo para crecer en su palabra. Amén. Ya para finalizar, vamos a irnos al libro de Mateo, si los músicos pueden ir subiendo, por favor. Libro de Mateo capítulo 4. El libro de Mateo capítulo 4 es los versículos 1 al 11. No lo vamos a leer todo, solo quiero que leamos 2 pedacitos. Esta es, ya ustedes saben, la parte en la que Jesús va al desierto luego de ser bautizado. Justo antes de esto Jesús había sido bautizado y Dios Padre estaba súper complacido con Jesús. Y entonces dice la palabra en el versículo 1 del capítulo 4 de Mateo, dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Y entonces viene la pregunta, o sea, Dios Padre estaba súper complacido con Jesús. La palabra nos dice al final del capítulo 3, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y entonces nos da a entender que Dios estaba súper contento con Jesús, estaba como los padres cuando el hijo saca unas buenas notas, estaba a tope. Y entonces uno se pregunta, Señor, si yo estoy aquí sirviéndote, si yo te estoy ayudando, si yo hago esto y te busco de mañana y oro y busco la palabra, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque justo aquí vemos que Jesús es llevado al desierto, dice la palabra, la Nueva Traducción Viviente, dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Y no saben cuántas veces yo me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué llevaba el Espíritu a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo? Y ahí les voy a decir un secreto por tiempo limitado, de esos que a mí me gusta lanzar. Lo importante no es el por qué, mis hermanos. Lo importante es el para qué. Importante no es preguntarnos, Señor, ¿por qué a mí me haces pasar por esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué me va mal aquí, me va mal allá? No te preguntes el por qué. Pregúntate para qué el Señor quiere que tú pases por ahí. ¿Qué quiere hacer el Señor en tu vida en ese momento? Y declara la palabra. Una de las cosas del para qué de aquí es que Jesús nos enseñó cómo actuar. Cómo movernos en un momento de dificultad, en un momento complicado en nuestras vidas. Declara la palabra. Vino 3 veces el diablo a su vida, vino 3 veces el diablo a tentarlo, vino 3 veces el diablo a tratar de hundirlo. 40 días sin comer, 40 días de ayuno. O sea, estaba Jesús, digamos, en su momento más débil y ahí aprovechó el Satanás para tentar a Jesús. ¿Y de qué se fortaleció Jesús? En la palabra del Señor. Entonces, en ese momento en el que tú estés ahí difícil, luchando, tratando de salir adelante, enfócate en la palabra del Señor. ¿Y para qué el Señor está haciendo eso en tu vida? Porque cuando tú pasas del por qué al para qué, entonces agarras fuerzas, te levantas y dices, aquí estoy, Señor, para lo que tú me quieras, para lo que tú quieras hacer en mi vida, y estoy aquí dispuesto para levantarme y no me importa que venga el Satanás, que venga el tiburón, que venga lo que sea. Aquí estoy, Señor, porque yo quiero eso que tú tienes para mí.
Porque yo quiero eso que tú tienes para mi vida, ese propósito, porque creo en ti, en tu palabra, en tus promesas y en lo que vas a hacer en mi vida. Amén. En el versículo 11 al final, dice la palabra del Señor: entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Gloria al Señor. Después de un periodo de pruebas, después de un periodo de circunstancias, dice la palabra, llegaron ángeles a cuidar. Mantente firme que viene el refrigerio. Mantente firme que viene la ayuda del Señor. En ese momento mantente firme y no fijes tu mirada en lo que estás pasando en ese momento. Fija tu mirada en el futuro, en lo que viene después. Porque ahí el Señor se va a glorificar y van a venir ángeles a servir a tu vida, a levantarte, a ayudarte y a darle gloria al Señor, Dios Todopoderoso. Amén. Yo sé que es difícil, mis hermanos. Yo sé que es difícil. Vamos a ponernos de pie para orar. Yo sé que es difícil pasar de este por qué al para qué. Desde afuera uno puede decir, sí, se dice fácil. Y en el momento se pone difícil cambiar de un punto de vista al otro. Pero es necesario. Porque esa frescura que nosotros buscamos, esa fuerza que nosotros buscamos y esa permanencia en la palabra de Dios que buscamos, depende de que nosotros podamos cambiar nuestra manera de pensar. Depende de que nosotros podamos ver unas oportunidades donde todo el mundo ve muerte, donde todo el mundo ve distracción, donde todo el mundo ve cosas malas. Ahí es importante que tú, como hijo del Señor, como esa persona que el Señor le ha entregado su palabra, pueda ver luz y pueda hacer luz para otros. Entonces hoy mi invitación, hermano, hermana, es para que cambiemos esa perspectiva. Deja de ver las cosas malas como una oportunidad para destruirte. Empieza a verlas como una oportunidad para edificarte, para que tú puedas glorificar al Dios Todopoderoso que ha visto tu corazón, que murió en la cruz por ti y te está dando todas las herramientas, te está dando su palabra para que puedas salir adelante en cualquier circunstancia. Y aquí les cuento brevemente, retomando lo de cuando fuimos a Alemania. Nosotros pasamos por las heladerías y les digo, los 20 euros era nuestro presupuesto y decíamos, ay, mira, un helado, €1.20. Y ese calor, porque nosotros llegamos en pleno verano. Y en Alemania hace mucho frío, pero también hace bastante calor en verano. Y nos provocaba ese heladito. Y veíamos a la gente, pedían no solo de una bolita, de 2. Y nosotros ni para la galletita de abajo. Y decíamos, ay Señor, ¿cuándo podremos nosotros comernos un heladito de eso? Como un año más tarde, después de ahí estar activos, por no decir otra cosa, decidimos volver a ese lugar donde llegamos, a esa zona donde llegábamos, y fuimos y nos compramos ese helado de €1.20 en esa heladería que se veían tan deliciosos. Y les voy a decir algo, estaban deliciosos. Pero lo más importante de esto, mis hermanos, es que vimos la gracia y el favor de Dios. Vimos la gracia y su poder en nuestras vidas. Fue hermoso. Fue algo tan sencillo comernos ese helado, pero llorando. Se nos salían lágrimas de los ojos cuando estábamos comiéndonos ese heladito de €1.20. Como si hubiese sido el manjar de los manjares. Y no por poder comprarlo, sino por ver hacia atrás y ver lo bueno que había sido el Señor en la vida de nosotros. Así que yo quiero hoy, mi hermano, mi hermana, que tú puedas ahí, donde estás en este momento, solo para ti. Solo para ti. Olvídate de la persona que tienes a tu derecha, que tienes a tu izquierda. Puedas ver hacia atrás. Yo sé que puede ser que algunos estemos pasando por circunstancias, pero yo quiero que tú veas hacia atrás y veas hasta dónde el Señor te ha sostenido. Y si estás en un momento difícil de tu vida, quiero darte la certeza, escúchese bien, de que si te mantienes firme en la palabra, verás su gloria y su poder en tu vida.
Señor, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti, Señor, para agradecerte por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Concéntrese en este momento, mi hermana, mi hermano. Este es un momento usted con Dios, más nadie. Este es un momento en el que tenga la seguridad de que el Señor está escuchando sus palabras. Háblele desde el corazón. Descanse sus cargas en Él. Y dígale ahí desde el fondo de su corazón: Señor, en ti confío. En ti, Padre eterno, tengo mi confianza y mi seguridad. Hoy, Señor, he aprendido a cambiar mi manera de ver las cosas. Porque tengo un Dios todopoderoso que va conmigo. Aquel Señor creador de los cielos, de la tierra. Ese es el que me acompaña. Ese es ese que está por encima de todo y que nada está por encima de Él. Ese es mi Dios todopoderoso. Y hoy, mi Señor, mi Dios, pongo mi confianza en ti. Veo hacia los lados y veo que está pasando algo por aquí. Veo que está pasando algo por allá. Pero mi mirada la pongo en ti, Señor. Y reafirmo mi compromiso de seguirte. Aunque sienta que está la dificultad ahí cerquita, pisándome los talones, sé que tengo un Dios y confío en ti. Quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi familia, quiero entregarte todo lo que soy, Señor, para que tú hagas conforme a tu voluntad. Hoy vengo a ti, Señor, con un corazón dispuesto a que tú cambies mi manera de ver las cosas. Por mucho tiempo fui mal agradecido, Señor, pero hoy solo quiero agradecerte. Agradecerte porque sé que estás formando mi vida, porque sé que estás formando mi carácter y porque sé que si me mantengo firme, aquí vendrá tu refrigerio y vendrán ángeles a servirme y veré tu gloria y tu poder en mi vida y serás tú engrandecido, Señor, y mi vida será testimonio de las cosas grandes que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Mi vida será testimonio de tu palabra, de tu poder sobrenatural, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para glorificarte, para alabarte con todas mis almas, con toda mi fuerza, con todo mi ser, Señor. Porque solo tú, mi Dios, solo tú, mi Dios, eres aquel yo seguiré, eres aquel yo rendiré alabanza y adoración. Solo tú eres el Rey de mi vida. Para mí, Señor, la circunstancia no representa nada. No es mi Dios eres tú. Mi Dios eres tú, mi Rey. Señor, en el nombre poderoso de Jesús te alabamos. Te damos gloria y honra a ti en este día. Señor, exaltamos y cantamos a ti. Y queremos decirte, Señor, eres todo en nuestras vidas. Eres todo lo que necesitamos. En ti nos fortalecemos. Cuando tenemos la batería baja, venimos a ti, Señor, y recargamos nuestras fuerzas para seguir peleando la buena batalla de la fe, para seguir declarándote con nuestras vidas, con nuestras acciones, que tú eres poderoso, que tú eres grande, majestuoso, y no solo para mi vida, sino para la vida de los demás. No solo para ser testimonio para mí, sino para los otros, de que tu poder y tu gloria se mantienen firmes, se mantienen fuertes, no solo en el pasado, sino hoy y en el futuro, Señor. Te damos gloria y honra a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.